La escalofriante verdad oculta de la niña maldita frente a aquella iglesia embrujada. El murmullo de la noche era un eco del miedo que impregnaba las calles del barrio. Javier, un joven padre, vivía junto a su hija Sofía y su esposa Clara en una modesta casa justo al lado de una iglesia antigua que había sido testigo de siglos de secretos y tragedias. Las leyendas hablaban de una niña maldita que aparecía cuando el peligro acechaba, y aunque Javier era escéptico, no podía evitar sentir una fría sensación recorrer su espalda cada vez que los vecinos susurraban su aterradora historia. Una noche, mientras su hija dormía, el llanto desgarrador de una niña lo sacó de un profundo sueño. Era un sonido que lo heló hasta los huesos y lo hizo sobresaltar. Javier miró a Sofía, quien dormía tranquila en su cama, y el miedo se apoderó de él. Decidió investigar. Con la respiración entrecortada, se puso una chaqueta y abrió la puerta. Al cruzar el umbral, el aire fresco lo golpeó como un puñetazo. La iglesia se alzaba oscura ante él, como un gigante aterrador. Las sombras danzaban en las paredes, y Javier sintió que los susurros de los espíritus errantes lo rodeaban. Mientras se acercaba, las risas del barrio se desvanecieron, dejando solo un inquietante murmullo que parecía llamarlo. Se encontró con algunos vecinos. Sus miradas evitaban la suya, como si la culpa hubiera manchado sus almas. Recordó las historias sobre quienes habían cruzado caminos con la niña. ¿Acaso también ellos llevaban un secreto oculto? Sin poder resistir el impulso, Javier cruzó el umbral de la iglesia. Las velas titilaban, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida. En el altar, algo atrajo su atención. Una muñeca antigua, gastada y con una mirada penetrante, parecía observarlo. El llanto se apagó repentinamente, y un frío helado le recorrió la espalda. Sentía que algo lo observaba. «Tu hija, ella está en peligro». Una voz temblorosa resonó en el aire, como un eco de advertencia que lo dejó paralizado. Javier giró sobre sus talones, y allí estaba, la niña maldita. Su figura se recortaba en la penumbra, sus ojos como abismos, llenos de dolor y súplica. En ese instante, el latido de su corazón era el único ruido que podía escuchar. La tensión parecía ser un hilo que podía romperse en cualquier momento. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El silencio fue roto nuevamente por un sutil llanto que emergió desde las sombras. Era Sofía. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Debía tomar una decisión crítica. Debería confiar en los murmullos de sus vecinos, quienes habían guardado verdades sobre la niña, o arriesgarse a profundizar en lo desconocido para salvaguardar la vida de su hija. La iglesia, ese laberinto envuelto en secretos y traiciones, se convirtió en su prisión personal. Con cada paso que daba, el aire se volvía más espeso, y la sensación de que algo estaba acechando crecía desmesuradamente. «¿Qué es lo que realmente saben?», se preguntó mientras un sudor frío comenzaba a resbalar por su frente, y así, agazapado entre el hielo y el fuego de su miedo, Javier comprendió que debían enfrentarse a la niña maldita antes de que su propia familia se convirtiera en otra víctima más de la oscuridad que envolvía aquel lugar. El aire en la iglesia se tornó denso y pesado, como si los muros mismos estuvieran respirando. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la figura de la niña maldita lo miraba fijamente.
Sus ojos, negros como el abismo, no eran sólo la manifestación de un espíritu atormentado, sino un reflejo de algo mucho más siniestro. Él sabía que debía actuar, pero su cuerpo se sentía incapaz de moverse. El llanto que había escuchado antes resonaba en su mente, cada vez más fuerte, como si el lamento le pidiera que se acercara. «¿Qué le has hecho a Sofía?», preguntó con la voz entrecortada, intentando que su tono sonara firme, como si su duda detuviera el horror que se cernía sobre él. La niña maldita sonrió, una sonrisa grotesca que desfiguraba sus rasgos, y apuntó hacia la puerta de la sacristía. No necesitaba que le dijeran más. La respuesta estaba clara, y Javier sentía que un oscuro presentimiento se apoderaba de su ser. Con determinación dio un paso hacia el umbral de la sacristía. El llanto creció en intensidad y una oleada de terror lo sacudió. ¿Qué había en ese cuarto que lo vinculaba a su hija? Se detuvo por un instante y miró atrás, hacia la niña, que ahora parecía desvanecerse en el aire, pero sus ojos seguían ahí, fijos, clamando por su atención. «¡No mires atrás!», susurró una voz sombría desde las sombras. Era la advertencia de un alma que había vagado por esa iglesia durante años. Javier sintió el peso de la culpa de los vecinos a su alrededor, quienes habían hecho la vista gorda a las advertencias, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Era un golpe de guerra, un llamado a la acción. Pero estaba preparado para descubrir la verdad. Se adentró en la sacristía, donde las luces parpadeaban débilmente, revelando imágenes de santos, con miradas vacías que parecían seguir sus pasos. En el fondo se escuchaban susurros, como si la misma iglesia guardara los secretos de aquellos que había devorado. El llanto de la niña resonaba ahora como un eco entre las paredes de piedra, llevándolo más y más lejos. Enfrentándose a sus miedos, Javier buscó su hija en cada rincón. De repente se detuvo al ver una vieja cuna en un rincón polvoriento. Sus ojos se agrandaron al acercarse. Esa cuna, con cojines desgastados y sábanas amarillentas, le recordaba a Sofía. En el fondo se asomaba una muñeca que se parecía inquietantemente a la muñeca que había visto en el altar. Sin pensarlo, Javier extendió la mano para tocarla, pero un estremecimiento recorrió su cuerpo al hacerlo. La cuna comenzó a balancearse sola, y el llanto se detuvo de golpe. «¿Dónde está Sofía?», gritó, su voz resonando en la estrecha sala, buscando respuestas en el silencio sepulcral. Pero no hubo respuesta. En su lugar, una sombra oscura empezó a tomar forma, saliendo de la esquina de la sala. Era la niña maldita, y esta vez su expresión no era de súplica sino de enfado. Los ojos de la niña ardían como brasas, llenos de un rencor antiguo, casi palpable. «Ella es tuya, pero estaba destinada a ser mía», murmuró, sus palabras repletas de un eco infernal que retumbaba en la catedral vacía. Javier sintió cómo su mundo se desmoronaba. Un grito desgarrador atravesó el aire, y su corazón se detuvo en seco. ¿Era el grito de Sofía o el eco de la niña? La iglesia parecía cobrar vida. Las paredes palpitaban y los murmullos de antaño se tornaron en un coro de lamentos. Sin tiempo que perder, encontró su valentía y se lanzó en busca de la verdad, dispuesto a arriesgarlo todo. Pero justo cuando estaba a punto de descubrir el secreto que se ocultaba entre las sombras, la luz se apagó por completo. La oscuridad lo envolvió como un lienzo negro, y una risa siniestra resonó en sus oídos, haciéndolo temer lo peor. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su hija? El aire frío lo rodeó, y se dio cuenta de que el verdadero peligro no era solo la niña maldita, sino algo mucho más antiguo. Ya no era simplemente un padre buscando a su hija. Era un hombre que había abierto una puerta a lo desconocido, y la oscuridad nunca perdona. ¿Sería esta la última noche de Javier? Una pregunta lo atormentaba.
Realmente volvería a ver a Sofía. Javier apenas tenía tiempo para procesar la oscuridad que lo engullía. El aire se volvía más frío, como si las almas de aquellos que habían sufrido en la iglesia se aferraran a él, susurrando advertencias en un lenguaje desconocido. Su corazón latía desbocado en su pecho, como un tambor de guerra preparado para la batalla, y lo único que podía escuchar era su propia respiración entrecortada. Sin embargo, la risa de la niña resonaba en su mente como un eco macabro, haciéndolo temer que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Unos pasos vacilantes y cautelosos lo llevaron hacia una estantería oscura, donde una serie de objetos olvidados parecían llamarlo. Una cruz rota, velas derretidas y una colección de imágenes de santos desgastados por el tiempo. La atmósfera se hacía más pesada con cada instante, como si las sombras quisieran atraparlo, ahogarlo en un mar de desesperación. «¡Sofía!», gritó una vez más, su voz resonando en la penumbra. Pero sus palabras se perdieron en el silencio abrumador, ahogadas por un gran peso de secretos antiguos. En ese momento, una puerta entreabierta al final de la sacristía le llamó la atención. Desde el interior de la penumbra surgía una luz tenue, titilante como una llama de esperanza en un mundo de oscuridad. La tentación de acercarse era incontrolable. Javier avanzó, arrastrando los pies, mientras la risa de la niña se transformaba en susurros ininteligibles que parecían girar a su alrededor. Cuando finalmente llegó a la puerta y la empujó, un frío intenso lo golpeó, como si el aire del más allá hubiera escapado de un abismo profundo. Lo que encontró enfrente le heló la sangre. Un altar improvisado se extendía ante él, adornado con fotografías, juguetes rotos y una serie de muñecas desgastadas que ya no parecían humanas. Cada uno de los objetos parecía estar impregnado de una tristeza palpable, emanando el eco de los sueños perdidos de aquellos que habían sido víctimas de la oscuridad que rondaba ese lugar. En el centro del altar, un pequeño rincón presentaba la muñeca que tanto había temido, la misma que había visto en la cuna, ahora con un brillo ominoso y los ojos fijos en él. «Ven, acércate», dijo la niña maldita, su voz resonando como un canto de sirena, seductora y aterradora. Era una invitación irresistible, pero Javier sabía que no podía confiar en lo que veía. La muñeca en el altar parecía vibrar con vida propia, llena de secreto y maldad. La figura de la niña se proyectaba desde la sombra, acercándose lentamente. Su risa se convertía en un murmullo sofocante que retumbaba en sus pensamientos. «No puede ser», murmuró Javier, su valor desvaneciéndose mientras su mente se atascaba en una confusión llena de terror. Entonces, su corazón golpeó fuerte de nuevo cuando comprendió. Aquel altar era más que un simple lugar de ofrendas. Era un portal, un punto de convergencia entre el mundo en el que vivía y aquel más allá, donde las almas perdidas buscaban venganza. La siniestra verdad comenzó a revelarse ante él. Detrás de la niña maldita, formas oscuras emergían y comenzaban a tomar forma, espectros de aquellos que habían sufrido en las manos de la iglesia. Un escalofrío le recorrió la espalda, y por primera vez sintió que la desesperación le había alcanzado. ¿Estaba realmente en esa iglesia buscando a su hija, o había sido atraído a una trampa mortal para alimentar a los espectros de almas atormentadas? La risa de la niña se convirtió en un grito desgarrador. Javier sintió que la visión comenzaba a nublarse. Las sombras se cerraban a su alrededor, y supo que debía decidir, luchar o ceder ante la oscuridad. Justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, una figura familiar apareció entre las sombras. «Papá», era Sofía, su voz tan clara y frágil como un hilo de luz en la penumbra. «Ayúdame». El terror se apoderó de él. Podía confiar en lo que veía. ¿Era realmente Sofía o una ilusión de la oscuridad? Todo parecía un juego cruel. El alma de Javier se desgarró con la decisión que debía tomar.
La niña maldita se interponía entre él y su hija, sonriendo con malicia. «Tómala, si puedes». La pregunta flotaba en el aire. ¿Sería capaz de rescatar a Sofía de un destino aterrador o se dejaría llevar por la oscuridad que lo rodeaba? La respuesta era inminente y el tiempo se agotaba. La figura de Sofía parecía flotar en el aire, rodeada de sombras que danzaban y susurraban en un lenguaje antiguo y aterrador. Javier se debatía entre la desesperación y el impulso de correr hasta su hija. La sonrisa de la niña maldita era una trampa, un engaño que lo mantenía paralizado. «¡Papá, ayúdame!», gritaba Sofía, pero la desesperación en su voz se mezclaba con el eco de los lamentos de las almas atrapadas. Todo en Javier quería creer que era ella. Cada fibra de su ser deseaba correr y abrazarla, alejarla de la oscuridad que la envolvía. Pero esa risa burlona resonaba en su mente, impidiéndole avanzar. El altar oscuro, los juguetes rotos y las muñecas con ojos vacíos parecían cobrar vida, observándolo como testigos de un horror más allá de su comprensión. «¡No te acerques!», gritó, intentando romper el hechizo que lo mantenía cautivo. Pero la niña maldita se giró hacia él y el brillo en sus ojos reveló algo oscuro, como si disfrutara de su tormento. Entonces, una ráfaga de viento helado cruzó la habitación, apagando la luz tenue. En la profunda oscuridad, Javier sintió cómo el tiempo se ralentizaba. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrándole secretos de dolor y pérdida. «Eres parte de nosotros ahora», murmuraron, y el terror se apoderó de él. «¡Sofía!», gritó nuevamente, pero su voz pareció ahogarse en la negrura. Aquel lugar, una iglesia dedicada a la redención, ahora se convertía en un santuario de sufrimiento. El altar que una vez fue sagrado se había transfigurado en un umbral, un espacio donde las almas perdidas encontraban consuelo en venganza. Fue entonces cuando la risa de la niña maldita se transformó en llanto, un llanto desgarrador que atravesaba el alma, como un eco de todas las huellas de dolor que habían sido pisoteadas en aquel lugar. Silvia, la madre de Sofía, apareció en la mente de Javier, su rostro lleno de amor y preocupación. ¿Cómo podría ella soportar el peso de saber que su hija estaba atrapada entre esas sombras? Con un grito ahogado, Javier dio un paso adelante. Los ecos de las almas resonaban en su mente, pero él solo podía pensar en su hija. Las sombras se lanzaron hacia él, intentando detenerlo, pero su desesperación era más fuerte. Sin embargo, cuando pudo estirar su mano hacia Sofía, la muñeca en el altar empezó a moverse como si despertara de un profundo letargo. «¡No, no! ¡No!», susurró Javier, sintiendo la presencia oscura a sus espaldas. La muñeca, ahora más viva que nunca, comenzó a girar, y su voz melodiosa se mezcló con el llanto. «Él no puede tenerte, no te dejaré ir», gritó, mientras el frío aumentaba, congelando sus pensamientos. Con cada latido de su corazón, sintió que el espacio se comprimía. Saber que debía actuar rápido llenó su mente de un pánico helado. Era un dilema mortal: dejarse llevar por la oscuridad o salvar a la única luz que le quedaba en la vida. El suelo tembló de repente y una sombra surgió del altar, rodeando a Sofía. Sus ojos parecían suplicar a su padre con una mezcla de miedo y amor. «¡Papá, por favor!». Pero la niña maldita interrumpió. «No puedes salvarla, ya es mía». El tiempo se detuvo. Javier sintió que el abismo de la oscuridad estaba a punto de devorarlo todo, pero sabía que una parte de él se negaba a ceder. ¿Cómo podía derrotar a ese oscuro poder que había atrapado a su hija? Con el corazón en la garganta y una determinación recién despertada, levantó su mano hacia la sobrina maldita. La luz de una vela encendida parpadeó en el fondo, como un destello de esperanza. «¡Esto no termina aquí!», gritó, desafiando la oscuridad, sintiendo cómo el miedo se transformaba en furia.
En ese preciso instante entendió la clave para triunfar sobre la oscuridad, el amor. Pero ¿sería suficiente? La muñeca sonrió con malignidad y la pregunta lo atormentaba. ¿Podría romper el hechizo que mantenía a Sofía cautiva? Con un último grito, Javier se lanzó hacia ella, decidido a traerla de vuelta a su lado, dispuestos a enfrentarse a la oscuridad que los acechaba. Sin embargo, algo se movió detrás de él, una sombra más grande, más oscura, que parecía tener un propósito. El destino de ambos pendía de un hilo, a punto de cambiar para siempre. La oscuridad pareció cobrar vida. Una neblina espesa emergió del suelo, envolviendo a Javier como un abrazo helado. Las sombras danzantes gimoteaban, susurros entrelazados de desesperación y risa burlona. La muñeca en el altar ahora parecía un testigo ocular de su sufrimiento, mientras la niña maldita, aún en el aire, observaba con diversión y malignidad. «¡Papá, ayúdame!» Sofía imploraba, y cada palabra desgarraba el corazón de Javier, haciéndolo tambalear entre la realidad y la locura. Pero la presencia oscura lo mantenía firme, un peso en sus hombros que le advertía que todo su mundo se estaba desmoronando. Sin embargo, su instinto paternal prevalecía sobre el temor, y el deseo de salvar a su hija le empujó a avanzar. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino de oscuridad. «No podrás acercarte», resonó una voz profunda, llena de chistes crueles. Javier cerró los ojos, intentando concentrarse. Recordó cada risa, cada abrazo que había compartido con Sofía. Sabía que el amor era su única arma, su única esperanza. «Sofía, lucha, lucha contra ella», gritó mientras un destello de luz estallaba de su mano. Chispas de energía empezaron a romper la negrura, empujando a las sombras a retroceder. Pero no se rendían. La muñeca comenzó a moverse con fuerza, su voz cantando una melodía obsesiva que penetraba en cada rincón de la sala. Los ojos infundidos de terror de Sofía reflejaban la lucha entre la luz y la oscuridad. Javier dio un paso más, decidido a alcanzar a su hija, pero la niña maldita rió de nuevo, un sonido que retumbaba en las paredes de aquel lugar sagrado. «No puedes salvarla, ella es parte de mí ahora». «¡Cállate!», exclamó Javier, luchando contra un torrente de ira. Con cada fibra de su ser canalizó su dolor y su amor en una explosión de luz que empujó las sombras hacia atrás. La habitación vibraba y por un momento parecía que estaba ganando. Pero algo cambió. Un temblor profundo sacudió el suelo, y el altar tembló violentamente, como si algo antiguo se despertara de un profundo sueño. «¿Qué has hecho?», gritó la niña maldita, su voz ahora un susurro menos confiado. «No puedes romper el ciclo». El tiempo se detuvo. En una fracción de segundo, Javier se dio cuenta de que el altar podía ser la clave para liberar a Sofía. La energía que pulsaba entre él y su hija se tornó palpable, como una cuerda invisible tirante que los mantenía unidos. «¡Sofía!», llamó de nuevo su voz firme. «Confía en mí, ven hacia la luz». Las sombras se retorcían, intentando devorar el destello que emanaba de él, pero Sofía los miró con miedo y confusión. Cuando Javier extendió su mano con todas sus fuerzas, parecía que podía tocarla. Las lágrimas caían por su rostro mientras la niña luchaba entre la oscuridad y la luz. La muñeca gritaba. Su risa ahora se tornó en un lamento. «¡No, Sofía, no la escuches!». Pero la determinación de Javier no flaqueaba. «Ven, lucha, eres más fuerte que esto». La luz creció intensamente, y la atmósfera se llenó de un zumbido creciente, como un grito de guerra contra aquel mal. Entonces, una sombra colosal emergió detrás de él, una entidad que parecía alimentarse de su temor. Era más imponente que nada que había enfrentado, con sus tentáculos oscuros extendiéndose para capturar a Javier. «¿Te atreves a desafiarme?»,
resonó con un eco que parecía desgarrar la realidad misma. El frío le caló hasta los huesos y su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba en un juego mortal. Javier sabía que debía actuar rápido. Con un último esfuerzo gritó: «¡Nunca te pertenecerá! ¡Sofía! El amor puede romper cualquier maldición». La oscuridad se retorció en respuesta buscando consumirlo, pero algo en las palabras de Javier despertó a Sofía de su trance. Sus ojos brillaron con esperanza y, luchando contra la gravedad de la maldad que la mantenía prisionera, dio un paso hacia su padre. «¡Papá!», gritó ella, rompiendo el hechizo que la mantenía atrapada. Pero el precio que se iba a pagar por esa batalla estaba por revelarse. El viento gélido se intensificó y una dimensión de terror se abría ante ellos. ¿Qué consecuencias desencadenaría su enfrentamiento con la oscuridad? La verdad estaba a punto de desvelarse, y Javier sabía que lo que se avecinaba podría cambiarlo todo para siempre. Javier sintió que el aire se cortaba pesado y helado. La luz que había invocado parecía un pequeño faro, luchando por mantenerse firme en medio de la oscuridad que rodeaba a su hija y a él. La neblina se espesaba más, arrastrando consigo fragmentos de gritos lejanos, ecos de almas perdidas, que resonaban en sus oídos como un lamento eterno. «Sofía, ven hacia mí», susurró, su voz temblando por el esfuerzo y el miedo. Pero la pequeña titubeaba, incapaz de moverse con libertad, atrapada en el dilema de elegir entre la luz de su padre y la maldad seductora que la rodeaba. Javier podía ver con claridad en sus ojos la lucha entre el amor y el temor, una batalla que parecía tan antigua como el mismo tiempo. «¿Qué vas a hacer ahora, Javier?», preguntó la niña maldita, su rostro transformándose en una mueca burlona, como si conociera un secreto que él ignoraba. «Ya has despertado a lo que dormía, no puedes volver atrás. Ella es mía». Su risa, una mezcla de triunfo y locura, reverberaba en el espacio sembrando un terror aún mayor. El altar, marcado por runas y símbolos antiguos, comenzó a brillar con un leve destello, como si estuviera reaccionando a la carga emocional que había en la habitación. El viento aumentó en fuerza, arremolinándose como un torbellino, llevándose consigo el peligro tangible que esa entidad oscura representaba. Las sombras convulsas comenzaron a formarse en figuras grotescas, sus rostros clamando en agonía, reflejando las vidas de aquellos que habían caído en sus garras. Javier, dominado por la desesperación y el amor paternal, avanzó un paso, aunque las sombras intentaban atraparlo. «Eres más fuerte que esto, Sofía, no dejes que te arrastre». Su voz era un grito de protesto ante aquella entidad maligna, y los recuerdos de su hija, entre risas infantiles y dulces abrazos, comenzaron a llenar su mente, cada uno empujándolo a actuar. El altar retumbó con un eco profundo, sacudiendo los cimientos del lugar en señal de advertencia. Una grieta se abrió en el suelo, y una luz oscura comenzó a surgir desde las profundidades. El miedo invadió el corazón de Javier mientras la risa de la niña maldita se volvía frenética. «No puedes detener lo que ya ha comenzado», retumbó la niña mientras la grieta se expandía. «Tu amor no puede romper este ciclo. Nunca podrás salvarla». La luz que emanaba de Javier comenzó a palidecer, opacada por la creciente oscuridad. Una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás, como si todo el horror del mundo intentara quitarle su propósito. Pero no iba a rendirse tan fácil. «Confío en ti, Sofía. Ya no tienes que luchar sola. Escucha mi voz y ven». Sofía, entre lágrimas, luchaba contra la sombra que la contenía. Su pequeño cuerpecito temblaba, y cada instante parecía una eternidad. «Papá», gritó. La desesperación en su voz era una llamada directa a Javier. Pero justo cuando parecía que todo podía cambiar, una figura espectral emergió de la grieta, su forma borrosa reflejando todos los temores olvidados de Javier.
convirtiéndose en un reflejo de sus peores pesadillas. «Ella es mía», murmuró la figura, mientras las sombras se intensificaban, tocando con sus tentáculos oscuros el suelo alrededor de Javier. El pulso de Javier se aceleró al sentir su presencia. «Eres un monstruo y no me llevarás a mi hija», le gritó, mientras la oscuridad se acercaba, ya casi rozando su ropa. La maldad parecía reír, disfrutando del espectáculo de su agonía. «Entonces será el fin del ciclo», susurró la sombra, y Javier comprendió que todo lo que había hecho y sentido había levantado barreras que ahora podrían romperse. La realidad estaba al borde de volverse aún más oscura. La luz que había generado en un inicio comenzó a desvanecerse, y Javier, con la voz entrecortada, supo que su única opción era enfrentar a aquel mal o perderlo todo. «¡No! ¡No se lo llevarás!», gritó con todas sus fuerzas, pero todo parecía en su contra. ¿Podría realmente enfrentarse a la verdad horrorosa que buscaba atraparlo? ¿O en su intento por salvar a Sofía, todo llevaría a la perdición de ambos? La batalla estaba lejos de terminar, y la respuesta en el aire colgaba, esperando a ser desvelada. Javier sintió cómo las sombras se aferraban a su cuerpo, como si fueran manos heladas que intentaban arrastrarlo hacia un abismo. La figura espectral frente a él se retorcía, sus contornos difusos cambiando constantemente, como si 1000 rostros atormentados emergieran y desaparecieran en un torrente de desesperación. «Tus esfuerzos son en vano, humano», susurró la sombra, sus palabras un eco retumbante que calaba hondo en el alma de Javier. «Ella pertenece aquí, con nosotros». Sofía seguía atrapada en el torbellino de oscuridad. Sus ojos reflejaban un miedo profundo y angustioso, y eso desgarraba el corazón de Javier. «¡No, no! Sofía, soy tu papá, ven, confía en mí». Su voz, llena de pánico, resonaba en el ambiente sombrío, pero cada vez que intentaba acercarse, las sombras se intensificaban, pusilánimes, pareciendo disfrutar del sufrimiento que impartían. El altar titilaba, ahora envolviendo la habitación en una luz intermitente que parecía danzar en respuesta al caos. Javier notó cómo las runas brillaban con un brillo ominoso, casi como si intentaran advertirlo de que estaba cruzando un límite que podría ser fatal. Las risas macabras de la niña maldita viajaban a través del aire, provocándole un escalofrío. «No entiendes, papá. Este es el destino que te espera. Te lo prometí», decía con un tono jocoso, burlándose de la situación. La voz sonaba casi como la voz de Sofía, pero había algo en su timbre que le resultaba ajeno, oscuro, como si despertara ecos de antiguas maldiciones. «¡Silencio!», gritó Javier, apretando los dientes mientras sentía el sudor frío empapando su frente. Debía encontrar una manera de sacarla de esa locura. Emitió un grito profundo y poderoso. «Por favor, Sofía, regresa a mí. Recuerda nuestro hogar. Recuerda nuestras risas». La grieta en el suelo abrió aún más su boca, una invitación a lo desconocido. En su fondo se podían distinguir formas desdibujadas, figuras torturadas que parecían clamar por ayuda, por liberación. Sin embargo, era imposible ayudar a esos seres. Lo único que Javier deseaba ahora era salvar a su hija. Las sombras comenzaron a girar en un remolino frenético, y Javier sintió su propio cuerpo ser absorbido por la fuerza que emanaba de la grieta. «Tu amor no puede salvarla, Javier. Ya no hay esperanza», insistió la figura con voz burlona. Pero mientras las palabras resonaban, un instante de claridad atravesó la mente de Javier. «Si mi amor no es suficiente, entonces mi desesperación los destruirá», simplemente pensó. A medida que las sombras se acercaban más, la luz de Javier se intensificó inesperadamente, como si su espíritu luchara con cada fibra de su ser.
Gruesas líneas de energía brillante comenzaron a emanar de su cuerpo en un último intento por rescatar lo que más amaba. Un aura resplandeciente lo rodeó, y por un breve instante los lamentos de las almas perdidas en las sombras parecieron callar, vulnerables ante la pureza de su amor. «¡No te atrevas a tocarla!», gritó, y al mismo tiempo una ráfaga de luz estalló a su alrededor, destellando la oscuridad. La risa de la niña maldita se cortó, y por un instante fugaz, los ojos de Sofía brillaron con lucidez. «¡Papá!», gritó extendiendo su mano hacia él. Pero en ese instante crítico, un estruendo ensordecedor sacudió el altar, y la grieta comenzó a gripar con una furia devastadora. Javier vio que el tiempo se detuvo por un segundo. La entidad que había emergido en el fondo de la grieta se retorció, como si estuviera a punto de explotar. Un miedo profundo le inundó el pecho, comprendiendo que había despertado algo que no debía ser tocado. De repente, la energía que había creado comenzó a desvanecerse ante la voracidad de la oscuridad. Las risas regresaron, mezcladas con gritos y lamentos, como un coro de almas que se complacían en la desesperación de Javier. «¿Ves? El ciclo se repite», susurró la figura espectral con una risa sibilante. A punto de perder la batalla, Javier sintió que su cuerpo comenzaba a ceder. Entonces, mientras la luz se desmoronaba, una idea inquietante cruzó por su mente. ¿Y si el sacrificio fuera la única salida? Con el corazón latiendo fuerte y sin ninguna otra opción manifiesta, se acercó a la grieta. «¡Sofía!», gritó, e hizo lo único que le quedaba, se lanzó al abismo. Sería suficiente. ¿Qué destino les esperaría a padre e hija si caían juntos? El eco de su grito se desvaneció, mientras la oscuridad los absorbía, y el horror de la situación alcanzaba su apogeo. En un giro escalofriante, la sombra reveló una verdad atroz. Lo que aparentaba ser la salvación podría convertirse en su propia perdición. La caída fue una experiencia terrible, como si el tiempo se estirara en un silencio ensordecedor. La oscuridad los tragaba, rodeándolos con un manto de fría desesperación. Javier sintió que el aire escapaba de sus pulmones, un vacío que le robaba la vida mientras él y Sofía caían, descendiendo hacia lo desconocido. La luz que había creado se extinguía rápidamente, y su única esperanza era aferrarse a la mano de su hija. «¡Papá!». La voz de Sofía resonó en la oscuridad, pero parecía lejana, distante. Javier intentó fortalecer su agarre, pero la inmensidad del abismo lo empujaba hacia abajo, como si lo reclamara. De repente, un estallido de luz iluminó el espacio. Javier esperaba un espectáculo de magia, algo que lo mantuviera a salvo, pero lo que vio lo dejó helado. Ríos de sombras contorsionadas y gritos desgarradores emergían del fondo como dragones de pesadilla. Eran las almas de aquellos que habían perdido la batalla antes que él, buscando vengar su sufrimiento. El dolor era palpable, un fuerte latido que retumbaba en su pecho. «¡No, no!», gritó a las sombras, pero ellos lo ignoraron, enfocándose en su hija. Sofía estaba cubierta por una neblina oscura que parecía devorar su esencia. «¡Sofía, estoy aquí!». Su grito resonó en el abismo, pero su hija solo sonreía, una sonrisa que no era suya. «Todo termina aquí, papá», expresó con una voz que se asemejaba a la de un niño, pero que contenía una malicia aterradora. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La oscura realidad se filtraba en su mente. Sofía no estaba sola en este viaje. Algo más se había apoderado de su corazón. El abismo comenzó a cristalizarse, mostrando imágenes borrosas de su vida juntos, risas en el parque, historias contadas antes de dormir, cada momento lleno de luz. Pero esas memorias se desvanecieron rápidamente, reemplazadas por visiones de tormento, sombras gritando y aterrorizadas, arrastradas hacia lo profundo. «No puedo dejar que te lleven», musitó Javier,
sintiendo que el amor que lo guiaba se convertía en una fuerza casi tangente. Sin embargo, la grieta, ahora visible como un portal oscuro, empezaba a acercarse a él. Con una determinación desesperada se concentró, su corazón queriendo romper las cadenas que mantenían atada a su hija. «Sofía, recuerda quién eres. Eres más fuerte que esto», gritó, permitiendo que su voz vibrara con cada fibra de amor que le quedaba. Las sombras empezaron a retroceder, como si su luz interior se volviera un arma. Javier vio el brillo en los ojos de Sofía hacerse más intenso, como una melodía de esperanza. Pero no era suficiente. Una ola de poder oscuro surgió de la grieta, arrastrando a Sofía de vuelta hacia el abismo. Ella extendió su mano, y por un momento Javier sintió que su conexión era poderosa. «No te vayas», suplicó estirando su brazo, mientras la negrura arremetía a su alrededor. En ese instante, la sombra más oscura se abalanzó sobre él, una fuerza palpable que parecía querer consumirlo por completo. Javier cerró los ojos, recordando todo lo que había amado, cada abrazo y cada sonrisa. Ese amor fue su baluarte. Pero la sombra chocó contra él, dejándolo paralizado. «Tu sacrificio no cambiará nada», siseó la entidad, que ahora se erguía sobre él con el rostro de su hija. «Aquí nadie es salvado». Javier luchó con todas sus fuerzas, sintiendo la desesperación apretarle el pecho. «No puedo fallarte», se dijo, aunque la voz de la niña rebotaba en su mente como un eco aterrador. En un último esfuerzo, recordó la historia que siempre le contaba, aquella de que en el final siempre hay una luz. Fue entonces cuando vio a través de la oscuridad la figura de Sofía. La luz que había despertado en su corazón tomó la forma de un haz brillante, un contraataque a la sombra que la separaba de él. «Tú eres mi luz», gritó, y sintió como una onda de energía lo envolvía. La oscuridad a su alrededor se estremeció, y a medida que esa luz crecía, las sombras retrocedieron, gritando en su desesperación. Pero el portal cerrándose ya había comenzado a llevarse a su hija. «¡No!». Se la vio a punto de desaparecer, pero al mismo tiempo algo cambió. Una pequeña chispa de luz surgió de su pecho. La grieta se abrió aún más, y un sonido ensordecedor resonó en el aire. Javier se abalanzó hacia ella, justo cuando la oscuridad estaba a punto de reclamar lo que parecía perdido. Pero en ese último segundo algo cambió. Una voz clara se alzó entre los gritos. «¡Papá!». Y en el precipicio de la locura, la forma de Sofía fue devuelta a su ser, retumbando de nuevo en su mente. La figura espectral se apoderó de la última chispa. Todo colapsó. Javier se encontró en un vacío, sosteniendo solo una pequeña caja con runas brillantes que chisporroteaban. Sentía que el mundo había cambiado y que la batalla aún no había terminado. La figura espectral brilló de nuevo, su voz resonando, burlándose. «Has elegido el camino del sacrificio, Javier, pero aún hay más secretos por revelar». La verdad terriblemente oculta aún acechaba, y en lo más profundo de su ser sabía que esto era solo el comienzo. La oscuridad no había terminado con él. Había algo más que despertaba en aquel lugar, lo que garantizaría que su historia no terminara aquí. La luz de la pequeña caja pulsaba con un brillo desesperado, lanzando destellos que apenas iluminaban el oscuro vacío que rodeaba a Javier. A su alrededor, el eco de sus propios pensamientos retumbaba, creando un ritmo ominoso. ¿Qué era aquella caja? ¿Por qué sentía que era el centro de todo, el nexo entre su realidad y el abismo? De repente, un frío helado recorrió su espalda y la voz espectral resonó de nuevo. ¿Crees que puedes escapar, Javier? Cada elección trae consigo una consecuencia. Tu sacrificio no será en vano, tan solo en el camino incorrecto.
La risa burlona se convirtió en un aullido que retumbó en su mente reverberando con su angustia. ¡Sofía!, gritó, sucumbiendo a la desesperación. Su voz parecía perderse en la nada, pero algo en su interior le decía que tenía que encontrarla, que esa conexión aún existía. Con manos temblorosas tocó la caja, sintiendo que el calor de su corazón se entrelazaba con el poder que emanaba de su interior. Todo de repente se volvió nítido. Las runas comenzaban a hablarle, susurros cobrizos que delineaban su historia, la historia de otros que, como él, se habían atrevido a cruzar la línea. «No puedo dejarte sola, Sofía», pensó mientras la neblina empezaba a disolverse, revelando figuras distorsionadas que se retorcían en las sombras, ansiosas por devorarlo. Las visiones palpitantes se agolpaban en su mente. Revivió el instante de la caída, la sensación de impotencia. La iglesia que él y Sofía habían visitado una vez, un edificio anticuado con una historia oscura, se representó ante sus ojos. Sus puertas estaban entreabiertas y las luces parpadeantes se fundían con las sombras, como si la propia estructura lo llamara a regresar. Algo le dijo que allí podría hallar respuestas, un posible refugio, o tal vez la verdad que los había condenado. Sin pensarlo dos veces, Javier elevó la caja al cielo, deseando que su luz lo guiara, que lo impulsara a salvar a su hija. La negrura comenzó a disiparse, y con cada paso que daba, la luz se intensificaba, iluminando un sendero que serpenteaba como una serpiente oscura hacia la entrada de la iglesia. La puerta crujió ominosamente cuando la empujó, un sonido que resonó con las memorias de su niñez. Al cruzar el umbral, el aire se volvió pesado, cargado de un arrepentimiento antiguo. Un frío penetrante calaba su piel, como si las almas perdidas que lentamente se arrastraban dentro de aquel lugar lo estuvieran observando, esperando su momento para aferrarse a su esencia. «¿Qué es lo que he traído aquí?», murmuró Javier, sintiendo que la oscuridad en el interior parecía ganar forma, envolviendo su cuerpo como un abrazo que dejaba marca. Las imágenes de Sofía llenaban su mente, pero el calor de su recuerdo se tornaba un susurro distante. Al avanzar por la iglesia comenzó a notar símbolos en las paredes, demonios y ángeles entrelazados en un conflicto eterno. Era claro que este lugar no era simplemente un espacio sagrado, sino una prisión de secretos sombríos. Javier sintió que cada símbolo era un ladrón de vida, marcando su paso hacia el mismo destino del que quería escapar. En el altar encontró un crucifijo ennegrecido que latía con un pulso que casi podía sentir en su propio corazón. Embutidas en la madera, las runas de la caja comenzaban a resplandecer, resonando con el objeto maldito frente a él. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Javier, sintiendo cómo su voz se deslizaba en la penumbra, como un eco involuntario. La luz que portaba su caja parecía temblar, como si fuera consciente de la llegada de la oscuridad que se avecinaba. Desde lo profundo de las sombras, una forma comenzó a materializarse. Era una figura familiar, con el rostro de Sofía, pero sus ojos estaban vacíos, como dos oscuros abismos. «Papá», repitió la voz vacía, recorriendo su cuerpo con un escalofrío. «Estás aquí, pero no solo». Javier sintió que el aliento de la desesperanza lo envolvía. La verdad lo había encontrado, y lo aterrador no era lo que sabía, sino lo que aún estaba por descubrir. La figura avanzaba, desplomándose hacia el altar, y el silencio fue interrumpido por un crujido ensordecedor. El terror llenó la iglesia, sus paredes comenzaron a temblar, como si algo despertara. La figura de Sofía se desvaneció. «¡Papá, ayúdame!», gritó una voz apremiante, y Javier tuvo el presentimiento de que el verdadero horror apenas comenzaba. El tiempo se torció una vez más, y en ese instante entre el pasado y el futuro, la oscuridad se preparaba para revelar su más oscuro secreto. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que acechaba en su interior?
o había abierto una puerta que nunca debería haber cruzado. La iglesia, silenciosa y opresiva, pareció cobrar vida nuevamente. Las sombras se alzaron a su alrededor, una danza de oscuridad que se retorcía y giraba como un vórtice. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el eco de un antiguo sufrimiento resonando en las piedras. Su pecho se apretó. Una oleada de desesperación lo golpeó mientras los recuerdos de su hija lo inundaban de dolor y esperanza. ¡Sofía!, gritó nuevamente, su voz piercing la penumbra. Cada acorde de su grito cargaba con el peso de su amor y temor. No podía permitirse dudar. Con determinación se acercó al altar. La caja que había traído pulsaba con fuerza, vibrando en su mano como un corazón, latiendo con la esencia de su amor por su hija. «Esto va más allá de ti y de mí. Debo romper el ciclo», murmuró, mientras el aire alrededor de él se encrespaba con energía palpable. Los símbolos en el altar se iluminaron con la luz de la caja, y un torrente de recuerdos se dio paso en su mente. Risas, abrazos, sueños compartidos, todo ese amor era su arma. La figura de Sofía apareció de nuevo, pero esta vez era diferente. La oscuridad a su alrededor parecía intentar devorar la luz que emergía de la caja. «¡Papá, ayúdame!», gritaba, su voz ahora llena de terror. La necesidad de salvarla era más fuerte que su miedo. «¡Toma mi mano, Sofía! ¡No te dejaré ir!», gritó, sintiendo que su propia fuerza vital corría en cada palabra. La luz en su mano estalló en un destello que iluminó la iglesia, haciendo que la oscuridad temblara y retrocediera. De repente, la niña maldita apareció entre las sombras. «¿Crees que puedes salvarla?», dijo, su tono burlesco resonando en la sala, mientras las sombras giraban en su alrededor como hienas alrededor de su presa. Su sonrisa era una mueca grotesca, una advertencia de lo que estaba en juego. «El sacrificio es la única salida, y tú no podrás escapar». «En nombre del amor, retrocede», exclamó Javier, levantando la caja como un escudo contra la oscuridad. El brillo se intensificó y un hechizo pegajoso lo envolvió. El altar tembló y los murmullos de las almas perdidas emergieron como un coro desesperado. «¡Papá, ven!», llamó Sofía, su figura visiblemente afectada por lo que la rodeaba. Javier avanzó un paso más. La risa de la niña maldita retumbaba en sus oídos, pero el amor por su hija apagó la incertidumbre. Al sentir la conexión palpitar entre ellos, Javier sintió cómo la luz de la caja crecía en su interior. La oscuridad a su alrededor comenzó a desvanecerse, como si la luz de su amor atravesara el propio tejido de la realidad. «Sí, juntos podemos romper este ciclo». Cuando las sombras intentaron apoderarse de Sofía, la luz estalló. Estaba luchando no solo por su vida, sino para sanar un antiguo rencor. «No, no», gritó la niña maldita, «no puedes arrebatarme lo que me pertenece». Su risa aullaba como un viento sentenciado, pero Javier sabía que el único poder que importaba era el amor que compartía con Sofía. Con un grito final, cerró los ojos y se concentró en sus recuerdos más felices, dejando que el amor fluyera a través de cada fibra de su ser. La luz final emergió, una ola de esplendor que todo lo abarcó. Los murmullos en el aire se transformaron en un canto de redención. Las sombras se evaporaron, y en ese instante Javier sintió que la iglesia quedaba liberada de su trágico pasado. La figura de Sofía emergió de las sombras, su rostro iluminado por la luz del día. El silencio volvió a reinar. La iglesia ya no era un lugar de sufrimiento, sino de esperanza. Sofía corrió hacia su padre, y cuando se abrazaron, Javier supo que habían salvado no solo sus vidas, sino también a las almas atrapadas en el abismo cercano. «Lo logramos, papá», dijo Sofía con lágrimas brillando en sus ojos. «No sabía que se podía amar así». «Siempre estaré aquí para ti», le prometió, con una sonrisa entremezclada con el alivio. Sabían que el camino había sido arduo,
pero la luz que habían traído a la iglesia resonaría para siempre. Mientras el sol comenzaba a asomarse por las ventanas rotas, las almas perdidas se liberaron. Javier miró a su alrededor. La transformación del lugar era palpable y sintió una profunda paz. La verdad que los había perseguido se desvanecía, revelando un futuro lleno de promesas. A medida que Javier y Sofía salían de la iglesia, una ligera brisa les acarició el rostro. Habían vencido a la oscuridad y aunque su viaje había sido peligroso, sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La vida les esperaba y estaban listos para abrazar el nuevo comienzo con todo su amor. No se detendrían ante nada. Pero, querido espectador, esto no termina aquí. ¿Te atreves a vivir más historias como esta? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Y si te ha gustado esta conclusión, no esperes ni un segundo más. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Tu voz es importante, así que inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y de hacer parte de esta comunidad.